Amigos del canal, esta es una historia donde un estudiante de ingeniería hace experimentos con electroimanes, electricidad, magnetismo. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal Portal Dimensional. El laboratorio de Lucas no era más que un garage saturado de cables de cobre, núcleos de hierro y un zumbido constante que parecía vibrar en los huesos. Como estudiante de ingeniería, su obsesión no era solo aprobar electromagnetismo, sino entender la danza invisible que mantiene unido al universo. Aquella noche de martes, el aire se sentía inusualmente pesado, cargado de una estática que erizaba el vello de sus brazos antes de que siquiera encendiera su equipo. Sobre la mesa de trabajo, un complejo arreglo de electroimanes formaba un círculo perfecto, rodeando un pedestal donde descansaba una combinación poco ortodoxa a láminas de acetato y metacrilato superpuestas, separadas por apenas micras de aire. Lucas activó el cargador electrostático. El dispositivo comenzó a emitir un chasquido rítmico, enviando ráfagas de electrones hacia las láminas. Su objetivo era simple: medir la fuerza de atracción y repulsión exacta. Cuando el campo magnético de los electroimanes interfería con la carga estática, pero al aumentar el voltaje, las láminas de acetato no se limitaron a pegarse al metacrilato, empezaron a vibrar a una frecuencia que el oído humano no debería captar, emitiendo una luz azulada, fría y profunda. Los electroimanes, alimentados por una corriente que de pronto parecía ignorar las leyes de la termodinámica, empezaron a succionar el calor del garaje. El aliento de Lucas se convirtió en escarcha. De repente, la repulsión entre las láminas se volvió tan violenta que el espacio entre ellas pareció desgarrarse. No hubo una explosión, sino un susurro ensordecedor. El centro del círculo de electroimanes se expandió como una gota de tinta en el agua, revelando un horizonte de sucesos minúsculo que devoraba la luz del taller. Preso de una curiosidad que superaba su instinto de supervivencia, Lucas extendió la mano. Al tocar la superficie vibrante del metacrilato, la realidad se invirtió. El garage desapareció en un parpadeo de blanco absoluto, seguido de una caída libre que se sintió como si su cuerpo fuera estirado y comprimido por un imán gigante. Aterrizó sobre una superficie que no era tierra ni metal, sino una especie de tejido orgánico que pulsaba con una luz ámbar. Al levantarse, Lucas comprendió que ya no estaba en la tierra, ni siquiera en una dimensión que obedeciera a la gravedad que él conocía. Estaba en la ciudad de los polos, un lugar donde la arquitectura flotaba gracias a campos magnéticos colosales, y las calles eran ríos de plasma líquido. Los edificios parecían cristales de cuarzo gigantes, que crecían hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Lo más asombroso no era el paisaje, sino los habitantes, seres cuya piel parecía hecha de grafeno translúcido, a través de la cual se podía ver el flujo de electricidad recorriendo sus cuerpos como si fuera sangre. Fue recibido por una mujer llamada Elara, cuya voz no salía de su garganta, sino que resonaba directamente en la corteza auditiva de Lucas, mediante inducción electromagnética. Ella le explicó que su experimento no había abierto un portal por accidente, sino que había sintonizado la frecuencia exacta de su mundo, una dimensión de energía pura que los humanos solían llamar el éter. En este lugar, la ingeniería no se basaba en construir, sino en armonizar. Elara le mostró máquinas que podían curar enfermedades alineando los espines de los átomos y bibliotecas que almacenaban información en nubes de electrones estables. Lucas estaba maravillado. Sentía que había encontrado la fuente de todo el conocimiento que siempre había buscado. Sin embargo, el asombro pronto se tiñó de miedo. El cielo de la ciudad de los polos comenzó a fracturarse. Elara, con una expresión de terror eléctrico, le explicó el giro cruel de la física interdimensional. El portal de Lucas no era una puerta, sino una fuga. Al mantener el cargador electrostático encendido en su garage, estaba drenando la cohesión magnética de esa dimensión hacia la suya. Los edificios empezaron a colapsar, no por gravedad, sino porque los enlaces moleculares se estaban debilitando. Lucas se dio cuenta de que su búsqueda de conocimiento estaba destruyendo un paraíso. Intentó regresar,
Pero el portal se había vuelto inestable, una tormenta de repulsión que rechazaba cualquier materia orgánica que intentara cruzarla. En un acto de desesperación técnica, Lucas recordó la disposición de sus láminas de acetato. Si lograba invertir la polaridad de la carga estática desde ese lado, podría generar un pulso de atracción que lo succionara de vuelta y, al mismo tiempo, celara la grieta. Pero no tenía a su equipo. Con la ayuda de Elara, quien sacrificó parte de su propia energía vital para actuar como un condensador humano. Lucas manipuló los restos de una de las máquinas flotantes para crear un dipolo masivo. El aire se volvió un caos de chispas y relámpagos negros. En el último segundo, antes de que la ciudad entera se desintegrara en polvo subatómico, Lucas se lanzó al núcleo del campo. El regreso fue un latigazo de dolor. Despertó en el suelo de su garage, rodeado por el olor a ozono y plástico quemado. Sus electroimanes eran ahora trozos de metal fundido, y las láminas de acetato y metacrilato se habían fusionado en una sola pieza de un material desconocido, negro y frío, como el espacio exterior. El silencio era absoluto. Lucas se levantó, tambaleándose, y miró sus manos. Aún quedaban pequeñas chispas azules saltando entre sus dedos. Había vuelto, pero la ingeniería ya no era para él una serie de fórmulas en un libro, sino un recuerdo de una civilización que casi destruye. En el centro de la lámina fundida, vio grabada una pequeña inscripción que no estaba allí antes a una frecuencia. Ancod, la promesa de que, si alguna vez aprendía a estabilizar la energía sin robarla, el portal volvería a abrirse, no como un accidente, sino como un puente entre dos mundos que después de todo, siempre habían estado conectados por el magnetismo del alma.